Europa se está rearmando a una velocidad que francamente no presenciábamos desde los momentos más tensos de la Guerra Fría. Y bueno, al observar los informes de inteligencia más recientes, resulta una paradoja notable. Absolutamente. Una paradoja porque el continente nunca ha parecido tan estratégicamente vulnerable, a pesar de ese rearme. Exacto. Buenos días. Hoy es martes 7 de abril de 2026. El enfoque geográfico de nuestra inversión informativa de hoy se centra íntegramente en Europa. Y la misión de este boletín es realizar un análisis exhaustivo y, sobre todo, desapasionado de los eventos estratégicos de las últimas 2 semanas. Así es, el escrutinio se va a centrar en tres ejes fundamentales. Primero, la fricción interna y sin precedentes dentro de la OTAN. Segundo, la calculada presión ejercida por la Federación Rusa. Y en tercer lugar, el severo efecto dominó que los conflictos en Oriente Medio están teniendo sobre la economía y la seguridad del continente. Es un panorama sumamente complejo. Requiere, digamos, separar la estridencia retórica de los movimientos operativos reales sobre el terreno. Las decisiones que los líderes globales están tomando en estos días exactos no son meras posturas diplomáticas. Claro, son las bases estructurales que definirán la arquitectura de seguridad de las próximas décadas. Y bueno, antes de profundizar, hay que mencionar que este programa llega gracias a ProWave AI y es generado por Stylo News. Que es la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Eso es. Para quienes nos escuchan, es pertinente contextualizar que Stylo News representa la versión para consumidores del software Stylo IntelOps. Un software que fue diseñado originalmente para operaciones empresariales críticas. Hablamos de gobiernos, ejércitos y corporaciones de alto nivel. Exactamente. Esto significa que la audiencia tiene un acceso único a una herramienta analítica estructurada, diseñada precisamente para apoyar a los tomadores de decisiones a nivel mundial. Vale, vamos a desgranar esto, pero no como una simple lista de eventos inconexos. Desde luego que no. La lógica estratégica dicta que observemos cómo la presión en las fronteras físicas alimenta las vulnerabilidades económicas. Y cómo ambas al final terminan fracturando las alianzas políticas. Comenzaremos por el flanco norte, básicamente la frontera continental más directa con la presión rusa. A ver, al examinar los documentos de inteligencia bálticos y nórdicos recientes, se constata un consenso técnico muy claro. La amenaza de un ataque convencional ruso inminente contra el territorio soberano de la OTAN se evalúa ahora mismo como baja a moderada. Baja a moderada. Es decir, los servicios de inteligencia de la región rechazan de manera categórica las posturas alarmistas sobre invasiones terrestres inminentes. Exacto, rechazan el alarmismo. La razón operativa es matemática, sencillamente. Las fuerzas convencionales rusas, su blindaje, su logística pesada, siguen profundamente comprometidas en el teatro de operaciones de Ucrania. Ya, pero permítame cuestionar esa premisa un momento. Si el ejército ruso está, digamos, empantanado logísticamente en el este, ¿cómo se explica que los mismos informes adviertan que el riesgo en el dominio híbrido es críticamente alto? Es una excelente apreciación. O sea, ¿cómo se sostiene una presión constante en todo el flanco norte si carecen de los recursos convencionales para un asalto? Bueno, porque la guerra híbrida es asimétrica y sobre todo es económica. No requiere movilizar brigadas de tanques. Claro. Hablamos de un incremento sostenido en ciberataques contra infraestructuras civiles, actos de sabotaje en nudos ferroviarios, interferencia de guerra electrónica contra la aviación comercial. Y un uso muy extendido de drones, por lo que indican los reportes. Totalmente. A nivel local, el impacto psicológico y logístico es palpable. En Finlandia, por ejemplo, se ha documentado un aumento en la frecuencia de las alertas de ataques aéreos. Y simulacros constantes. Sí, simulacros de movilización con reservistas y mejoras estructurales en los refugios civiles. Además, el hallazgo físico de un dron de vigilancia en la localidad fronteriza de Parikala ilustra esta intrusión constante. Es decir, para visualizarlo, en lugar de la imagen clásica de un ejército masivo cruzando una frontera, esta táctica se asemeja más a alguien probando silenciosamente todas las cerraduras y ventanas de una casa durante la noche. Esa es la imagen, sí. No intentan derribar la puerta con un ariete, sino encontrar la vulnerabilidad del sistema de seguridad sin hacer saltar las alarmas generales. Una serie interminable de pequeños cortes de papel. Esa analogía captura el mecanismo exacto de las operaciones por debajo del umbral del conflicto abierto. Lo fascinante aquí es el análisis del porqué.
Rusia prioriza estas operaciones de desgaste continuo en áreas geográficas que actúan como cuellos de botella. Como el corredor de Suwalki. Exactamente. Tomemos el corredor de Suwalki. Para quienes analizan mapas militares, esta estrecha franja de apenas 65 kilómetros es el único enlace terrestre entre los estados bálticos y el resto de la OTAN. Y está flanqueada por Bielorrusia a un lado y el enclave ruso fuertemente militarizado de Kaliningrado al otro. Así es. El objetivo estratégico de Moscú al hostigar esta zona no es conquistarla hoy, sino sembrar paranoia. Buscan fatigar las instituciones civiles y poner a prueba la cohesión política de la alianza. Calculando milimétricamente, claro está, no cruzar esa línea jurídica que provocaría la invocación del artículo 5 de defensa mutua. Eso es fundamental. Juegan en el límite exacto. Y ante esta fricción constante, es interesante notar que la contramedida europea no ha sido una escalada verbal, sino una integración industrial. Se ve claramente en los movimientos recientes. Letonia y Noruega, por ejemplo, están fortaleciendo sus lazos en tecnología de defensa aplicada. Mientras que Polonia y Estonia expanden programas de entrenamiento conjunto. Sin embargo, y aquí es donde la situación se vuelve global, mientras el norte sufre esta guerra invisible y de desgaste fronterizo, el sur de Europa se enfrenta a una vulnerabilidad completamente distinta. Muy distinta, sí. No es una amenaza a sus fronteras físicas territoriales, sino a sus arterias vitales. Y esto nos obliga a mirar hacia el derrame geopolítico desde Oriente Medio. Exactamente. Hay una transición del riesgo geográfico directo al riesgo sistémico e indirecto. A finales de febrero de este año, 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron acciones militares directas contra Irán. Y la respuesta iraní alteró por completo los cálculos de la disuasión balística internacional. Así fue. Se ejecutó un lanzamiento de misiles hacia la base conjunta estadounidense-británica de Diego García, situada en pleno Océano Índico. Es imperativo detenerse en las implicaciones matemáticas de ese lanzamiento, porque aunque el ataque a la instalación militar en sí no logró su objetivo destructivo principal, la demostración técnica es lo que cuenta. La capacidad demostrada. Claro, un alcance balístico operativo de 4.000 kilómetros cambia el tablero por completo. Ese radio de acción pone teóricamente en la diana a misiones de la OTAN en lugares como Kosovo. Y va más allá. Traza un arco que alcanza a capitales europeas críticas. Hablamos de Londres, París, Berlín. Ese simple dato técnico forzó una recalibración inmediata en la infraestructura de la OTAN. Se ha ordenado un aumento en los niveles de protección para instalaciones logísticas y de inteligencia en el sur del continente. Sí, lo hemos visto en la base aérea de Sigonella, en Italia, y las instalaciones navales en la bahía de Suda, en Grecia. Ambas operan ahora bajo protocolos de seguridad reforzados. Que tiene todo el sentido, dado que son los ojos y oídos de la alianza en el Mediterráneo. Pero el impacto de Oriente Medio no se limita a la balística, claro. El daño colateral más severo está siendo netamente económico. Desde luego. El conflicto ha provocado un bloqueo de facto en el estrecho de Hormuz. Y para dimensionar esto adecuadamente, hablamos del canal por el que transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. Lo cual ha desencadenado tensiones logísticas masivas. Hemos visto un aumento drástico en el precio de las materias primas. El aluminio, por ejemplo, ha experimentado picos históricos debido a ataques a las fundiciones en Oriente Medio, instalaciones que requieren cantidades masivas de energía para operar. Y esto se ha traducido directamente en una fuerte caída de la confianza del consumidor en toda la Unión Europea. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? O sea, ¿cómo es que el bloqueo de un estrecho a miles de kilómetros encarece la producción industrial y paraliza la economía diaria en el continente europeo? Bueno, el análisis del sentimiento global y la inteligencia de fuentes abiertas muestran un discurso social profundamente polarizado. El mecanismo de contagio es directo. El estrangulamiento en Hormuz dispara los costes energéticos. Y la industria pesada europea, que ya operaba con márgenes bastante estrechos, simplemente no puede absorber el choque. Exacto. Por ello, las naciones del flanco sur insisten en priorizar la seguridad marítima. La vulnerabilidad estratégica de Europa reside en su dependencia estructural de líneas de suministro externas. Quedando en la posición incómoda de requerir protección contra represalias militares indirectas, mientras sufre choques inflacionarios. Choques que, hay que decirlo, los gobiernos nacionales actuando de forma aislada son incapaces de mitigar. Y esa incapacidad de mitigación aislada nos lleva al tercer eje del escrutinio de hoy. La fricción transatlántica.
porque la presión económica y el riesgo balístico están actuando como una cuña que fractura el pilar central de la seguridad occidental contemporánea. Me refiero a la propia cohesión de la OTAN. Así es. Los despachos diplomáticos describen una crisis transatlántica de proporciones históricas en este momento. Los eventos recientes han expuesto una divergencia abismal en las prioridades estratégicas de Washington frente a las de las capitales europeas. El concepto de defensa indivisible está siendo cuestionado abiertamente. Si revisamos la secuencia de los hechos, encontramos que la administración estadounidense, bajo el presidente Donald Trump, ejecutó ataques en Oriente Medio sin un proceso de consulta previo con sus aliados de la OTAN. Y con posterioridad a esas operaciones, Washington exigió el respaldo militar y logístico europeo. Y la negativa fue contundente. Muy contundente. Líderes europeos de distinto signo político declinaron involucrar sus activos militares en una confrontación directa con Irán. Hablamos de Emmanuel Macron en Francia, el canciller Olaf Scholz, junto a Friedrich Merz en Alemania, Keir Starmer en el Reino Unido y Pedro Sánchez en España. Todos mantuvieron la misma postura. Claro. El argumento central de los líderes europeos es que Oriente Medio excede el ámbito legal de la alianza y que los recursos continentales, que son limitados, deben priorizar la defensa territorial frente a Rusia y el apoyo a Ucrania. Pero esa divergencia provocó una réplica severa. El presidente estadounidense calificó públicamente a la OTAN de ser un, y cito textualmente, tigre de papel. Amenazando con retirar a Estados Unidos de la alianza o, como mínimo, reducir drásticamente las garantías de seguridad si Europa no se alinea con la política exterior de Washington. Y no se quedó ahí. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, elevó el tono de la advertencia. Señaló sin ambages que una retirada de las tropas estadounidenses significaría la disolución práctica de la OTAN. Lo cual resulta una paradoja geopolítica fascinante. Calificar de tigre de papel a una alianza que, según los propios datos del secretario general Mark Rutte, ha visto a sus miembros europeos incrementar el gasto en defensa en casi un 20% durante el año 2025. Es un incremento sin precedentes en la historia reciente, desde luego. Y las reacciones en el continente reflejan una ruptura del paradigma tradicional. Alexander Stubb, presidente de Finlandia, declaró ante la prensa el fin de la era en la que Estados Unidos actuaba como un hegemón benévolo. En Alemania, el debate se ha trasladado a la política interna de forma radical. Tino Churpala, líder de la formación Alternativa para Alemania, ha exigido formalmente que todas las tropas estadounidenses abandonen el territorio alemán para 2029. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque al cruzar estos datos, cabe formular una hipótesis crítica. ¿Está la OTAN genuinamente al borde de su desmantelamiento institucional o lo que observamos son los severos dolores de crecimiento de una reestructuración forzada? Una reestructuración donde Europa se ve obligada a asumir el control soberano de su defensa, quiere decir. Exactamente. Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la inteligencia de señales nos indica cómo perciben esto los adversarios estratégicos. ¿Qué interpretan Moscú y Pekín de todo esto? Los analistas allí interpretan la retórica de Washington no como un preludio a un repliegue aislacionista total, sino como una agresiva táctica de negociación transaccional. Comprenden que la red de bases en Europa es crucial para la proyección de poder global estadounidense. Claro, renunciar a ella sería ceder influencia global. Sin embargo, en geopolítica, la percepción altera la realidad. La mera duda sobre la fiabilidad del compromiso estadounidense está forzando a las cancillerías europeas a acelerar su autonomía estratégica a un ritmo que era, impensable hace 5 años. Por ello vemos a figuras de peso, como el exsecretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, impulsando el concepto de una OTAN 3.0. Y básicamente es una alianza basada en un pilar europeo autosuficiente, capaz de sostener una disuasión creíble sin depender de la caballería logística estadounidense. Pero esa misma presión para alcanzar una soberanía militar autosuficiente está generando un fenómeno dual en el continente, y este es nuestro cuarto punto de análisis. Por una parte, las tensiones sobre cómo financiar y dirigir esta autonomía exponen grietas ideológicas severas dentro de la Unión Europea. Y por otra parte, casi como un instinto de supervivencia estatal, está catalizando un renacimiento sin precedentes en la base industrial de defensa continental. Presenciamos una dicotomía en tiempo real. Políticamente, la Unión Europea muestra signos de fragmentación. Pero a nivel de producción de defensa hay una hiperactividad coordinada tremenda.
manteniendo una absoluta neutralidad sobre las prerrogativas soberanas de cada Estado. Los registros muestran rumbos diplomáticos opuestos. Muy opuestos. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha utilizado su poder de veto para bloquear el 20º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, además de frenar líneas de crédito destinadas a Ucrania, Su justificación oficial se basa en la protección de la economía nacional húngara. lo cual desencadenó enfrentamientos verbales públicos con el primer ministro polaco, Donald Tusk. Y la tensión subyacente se evidencia en una advertencia formal reciente de Hungría. Declararon que cualquier sabotaje contra el gasoducto Turkish Stream generaría una respuesta bajo la doctrina de defensa de la OTAN. Para comprender la gravedad de esta declaración, es vital recordar qué es el Turkish Stream. Es una de las últimas arterias por las que fluye el gas ruso hacia el sur de Europa. Y Hungría es sumamente dependiente de él, especialmente tras el cierre de las rutas de suministro del norte. Esa confrontación ilustra perfectamente cómo las urgencias energéticas de un Estado miembro pueden colisionar frontalmente con la arquitectura de sanciones de todo el bloque. Y paralelamente, la situación operativa en el este se deteriora. Investigaciones independientes, destacando el trabajo de la académica finlandesa Tune Karjalainen, concluyen de manera sobria que la escasez de apoyo material constante está colocando a Ucrania en una trayectoria de derrota militar. Lo cual ha llevado al presidente Volodymyr Zelensky a exigir garantías de seguridad vinculantes o, en su defecto, plantear la controvertida posibilidad de un rearme nuclear disuasorio para Kiev. Frente a la amenaza de un colapso en Ucrania y la incertidumbre estadounidense, la respuesta de la Unión Europea ha sido, digamos, encender los motores de su industria armamentística con una agilidad atípica para Bruselas. Un caso paradigmático ocurre en Rumanía. La corporación estatal Romaero S.A. ha cerrado un acuerdo estratégico con la firma tecnológica Orbotics Industries. El contrato estipula la producción mensual de 1.500 drones, nada menos. Pero atención, no son aeronaves teledirigidas convencionales. No, integran inteligencia artificial para operar como enjambres autónomos. Esto busca revolucionar la capacidad de disuasión en el flanco este. Y en la República Checa vemos al holding Czechoslovak Group experimentando una expansión masiva, proveyendo munición tanto a Ucrania como reabasteciendo los arsenales occidentales que han quedado agotados. Y el cambio no es solo metalúrgico o de hardware, es sociológico. Un punto clave, sí. En Alemania, perfiles como el de la reservista Leokadie Reimers ilustran una nueva dinámica. Hablamos de profesionales altamente cualificados que alternan sus responsabilidades en unidades militares activas con el desarrollo de software y hardware en el sector privado de defensa. Todo esto culminando en tratados inéditos como la reciente Asociación de Seguridad y Defensa entre la Unión Europea y Australia, buscando asegurar cadenas de suministro de minerales críticos que alimenten toda esta nueva industria. Esto plantea una pregunta importante, una que actualmente monopoliza las mesas de debate en los centros de análisis estratégico. Adelante. Tomando como referencia las proyecciones del académico turco Hasan Unal, se cuestiona la viabilidad a largo plazo del experimento europeo bajo esta inmensa presión. ¿Ya? Si las divergencias internas persisten, alimentadas por crisis energéticas, prioridades nacionales dispares y posturas irreconciliables respecto a Rusia y Oriente Medio, existe el riesgo plausible de que la fragmentación política conduzca a la desintegración funcional de la Unión Europea. Incluso antes de que la OTAN deba confrontar un eventual aislamiento estadounidense. Es una perspectiva analítica dura, pero fundamentada en los datos actuales. Las fábricas producen a máxima capacidad, ciertamente, pero el andamiaje político que debe dictar cómo y cuándo usar ese arsenal se encuentra bajo un estrés estructural severo. Es, en esencia, una reconfiguración del orden mundial en tiempo real. Así es, y para quienes analizan estos datos con miras a anticipar los movimientos a corto y medio plazo, hay 3 marcadores cronológicos a vigilar de cerca en los próximos meses. El primero es la próxima cumbre de la OTAN. Prevista para mediados de este 2026, con rondas de decisiones críticas tanto en Bruselas como en Ankara. En segundo lugar, las inminentes resoluciones del gobierno federal alemán respecto a la presión parlamentaria interna para el retiro de las fuerzas estadounidenses. Y en tercer lugar, el avance legislativo en Finlandia, donde actualmente se debate levantar las restricciones legales para permitir el tránsito o estacionamiento de armas nucleares aliadas en su territorio soberano. Un hecho que, de concretarse,
alteraría irreversiblemente el equilibrio de terror en el Ártico y el Báltico. El seguimiento riguroso de estos 3 eventos proporcionará el diagnóstico definitivo. Sabremos si el continente europeo logra forjar una disuasión creíble por sí mismo o si sucumbe ante la presión simultánea de sus propios flancos internos y externos. Es un horizonte que exige vigilancia constante, desde luego. Totalmente. Para finalizar el boletín analítico de hoy, resulta pertinente dejar sobre la mesa una reflexión fundamentada en los patrones que hemos descrito. Una especie de pensamiento provocador para el análisis a futuro. Exacto. A medida que Europa erige su propio complejo militar industrial, fabricando masivamente enjambres de drones autónomos y armamento de última generación para independizarse del paraguas de Washington, surge una paradoja inquietante. A ver. ¿Podría esta nueva autonomía y militarización del continente provocar que los conflictos globales del mañana sean de una escala más localizada, pero paradójicamente mucho más frecuentes y letales al ocurrir directamente en las zonas fronterizas de Europa? Ante la ausencia del escudo disuasorio global que históricamente representó la garantía estadounidense, es un escenario totalmente factible. Es un vector de probabilidad que los estrategas deben comenzar a modelar con seriedad. Bueno, cambiando un tono un poco menos formal, pero igualmente profesional, se agradece profundamente la compañía durante este análisis riguroso de la coyuntura internacional. Constituye siempre un privilegio profesional proporcionar claridad analítica frente al constante ruido informativo global. Se recuerda a la audiencia que este espacio es posibilitado por la tecnología de Stilo News, la aplicación, que está disponible tanto para ordenadores de escritorio como para dispositivos móviles, permite a los individuos descargar y estructurar informes de inteligencia personal altamente personalizados. El sistema sintetiza en tiempo real datos de cientos de fuentes de noticias tradicionales, así como información bruta de la red social X. Todo ello operado, como hemos mencionado, mediante inteligencia artificial de grado gubernamental. Se extiende una invitación formal a suscribirse y obtener noticias bajo demanda, neutrales y basadas en datos empíricos, a través de www.stilonews.com. Asimismo, es posible sugerir áreas geográficas o conflictos específicos para futuras inmersiones informativas mediante las plataformas correspondientes. Se recomienda seguir a Stilo News en los canales sociales de su preferencia para recibir actualizaciones continuas sobre estos temas críticos. Hasta la próxima, y que el análisis riguroso guíe siempre sus perspectivas.